Historia. 7 empleadas no lograban que los gemelos comieran, hasta que la humilde mucama hizo. 7 empleadas domésticas habían fracasado en el intento de hacer que los gemelos castellanos aceptaran un solo bocado de comida. Los niños de apenas 4 años permanecían peligrosamente desnutridos, rechazando cada platillo elaborado por las cocineras más experimentadas de Guadalajara. Los médicos advertían que sin una intervención urgente, Pietro y Mateo podrían sufrir consecuencias irreversibles en su desarrollo. Pero cuando una humilde mucama de origen rural llegó a la mansión de Puerta de Hierro, sin credenciales impresionantes ni técnicas sofisticadas, algo inexplicable comenzó a suceder. Los gemelos, que se negaban a probar incluso sus platillos favoritos, abrieron la boca por primera vez en meses. ¿Qué secreto guardaba esta mujer sencilla que ni toda la experiencia culinaria del mundo había logrado descifrar? La respuesta transformaría para siempre la comprensión de lo que realmente alimenta el alma de un niño. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube, y esta te llegará al corazón. La mansión Castellanos se erguía majestuosa en Puerta de Hierro, el barrio más exclusivo de Guadalajara. Sus muros blancos reflejaban el sol de Jalisco, y sus jardines, meticulosamente cuidados, exhibían fuentes coloniales y plantas exóticas que requerían atención constante. Rodrigo Castellanos había construido su fortuna desde cero, transformando una pequeña empresa de tecnología en un gigante corporativo que ahora empleaba a más de 1000 personas en el occidente de México. A sus 38 años, era considerado uno de los empresarios más exitosos de Jalisco, admirado en los círculos empresariales y respetado por su visión innovadora. Pero detrás de las paredes de su imponente residencia vivía una pesadilla que ninguna cantidad de dinero podía resolver. Pietro y Mateo, gemelos idénticos de 4 años, habían dejado de comer hacía exactamente 5 meses y medio. El problema comenzó justo después de la muerte repentina de su madre, Valentina, quien falleció en un accidente automovilístico en el periférico mientras regresaba de una reunión de caridad. Los niños presenciaron el accidente desde el asiento trasero, protegidos por sus sillas de seguridad, pero traumatizados de por vida por la imagen de su madre inconsciente siendo extraída del vehículo por los paramédicos. Desde aquel día de terror, los gemelos desarrollaron una resistencia absoluta a la comida. Cualquier intento de alimentarlos terminaba en llanto histérico, vómitos o completo rechazo pasivo. Rodrigo había contratado a las mejores empleadas domésticas que el dinero podía conseguir. La primera fue doña Rocío, una cocinera con 30 años de experiencia que había trabajado para familias prominentes de Guadalajara. Preparó platillos elaborados, postres tentadores y comidas adaptadas específicamente a los gustos infantiles, pero los gemelos ni siquiera miraban los platos. Rechazaban todo con movimientos de cabeza, lágrimas silenciosas o simplemente cerrando la boca con determinación férrea. Después de 3 semanas de intentos fallidos, doña Rocío renunció, admitiendo que nunca había enfrentado una situación tan desesperante. La segunda fue la chef Patricia, quien había estudiado en el Culinary Institute of America y se especializaba en nutrición pediátrica. Diseñó menús científicamente balanceados, presentó la comida de formas creativas, transformando verduras en figuras de animales y frutas en pequeñas obras de arte comestibles. Consultó con nutriólogos infantiles e implementó técnicas de alimentación progresiva recomendadas por expertos internacionales. Los gemelos permanecieron completamente indiferentes a todos sus esfuerzos.
Después de un mes de trabajo exhaustivo, sin ningún progreso, Patricia también se marchó, frustrada y confundida por su primer fracaso profesional. La tercera empleada fue Lucía, una mujer cariñosa y paciente que había criado a 5 hijos propios. Su enfoque era completamente diferente, basado en la ternura maternal y la paciencia infinita. Se sentaba con los gemelos durante horas, hablándoles suavemente, contándoles cuentos mientras sostenía la cuchara cerca de sus bocas, esperando pacientemente cualquier señal de apertura. Los niños la escuchaban, pero no comían. Lucía intentó técnicas de recompensa, prometiendo juguetes y paseos si probaban, aunque fuera un bocado. Nada funcionaba. Los gemelos permanecían firmes en su negativa silenciosa pero absoluta. Después de 6 semanas, Lucía se fue llorando, sintiendo que había fallado a 2 niños que claramente necesitaban ayuda desesperadamente. La cuarta fue la chef Andrea, especializada en cocina molecular y presentaciones innovadoras. Pensó que tal vez la novedad y la sorpresa podrían despertar el interés de los gemelos. Preparó platillos que cambiaban de color, espumas comestibles, gelatinas que brillaban en la oscuridad y otras creaciones que parecían más experimentos científicos que comida tradicional. Los gemelos observaban con curiosidad las extrañas preparaciones, pero cuando llegaba el momento de probar, cerraban las bocas y desviaban las miradas. Andrea se marchó después de 3 semanas, admitiendo que su creatividad culinaria era inútil frente a un problema que claramente trascendía lo gastronómico. La quinta empleada fue Carmela, una mujer mayor con reputación de ser extremadamente estricta, pero efectiva. Su filosofía era simple: los niños comen cuando tienen suficiente hambre. Implementó un régimen donde retiraba cualquier comida rechazada y no ofrecía alternativas hasta la siguiente comida programada. La idea era que eventualmente el hambre vencería la resistencia. Durante 2 semanas aplicó este método con disciplina férrea, pero los gemelos simplemente dejaron de comer por completo. Su peso bajó peligrosamente, y cuando el pediatra advirtió sobre el riesgo de hospitalización, Rodrigo despidió a Carmela inmediatamente, aterrorizado por las consecuencias de su enfoque extremo. La sexta fue Berenice, una joven nutrióloga recién graduada con ideas modernas sobre alimentación consciente y respeto por las señales del cuerpo infantil. Propuso eliminar toda presión sobre los gemelos, permitirles explorar la comida a su propio ritmo, crear experiencias positivas alrededor de la alimentación sin expectativas. Organizó pequeños picnics en el jardín, dejó que los niños tocaran y jugaran con la comida sin obligarlos a comer, implementó rutinas relajadas sin horarios estrictos. Los gemelos disfrutaban de las actividades, pero seguían sin comer. Después de un mes de este experimento progresivo sin resultados tangibles, Berenice admitió que el caso superaba sus conocimientos teóricos y se marchó recomendando intervención psiquiátrica intensiva. La séptima y última antes de Rosa fue Jimena, una empleada doméstica integral con experiencia en casos difíciles. Combinó todos los enfoques anteriores, alternando entre firmeza y ternura, creatividad culinaria y platos tradicionales, recompensas y conversaciones pacientes. Trabajó incansablemente durante 5 semanas, documentando cada intento, cada reacción, cada pequeño gesto de los gemelos, buscando patrones o pistas sobre cómo llegar a ellos. Pero los niños permanecían encerrados en su mundo de silencio alimentario, aceptando únicamente pequeños sorbos de agua y ocasionalmente jugo, pero rechazando todo alimento sólido. Jimena finalmente se marchó devastada, confesando a Rodrigo que en 20 años de trabajar con familias nunca había visto una resistencia tan completa y misteriosa.
Durante esos 5 meses terribles, Pietro y Mateo sobrevivían a base de suplementos nutricionales líquidos que los médicos administraban a través de biberones especiales. Los niños aceptaban estos líquidos medicinales, aparentemente porque no los asociaban con comida real, pero su peso seguía peligrosamente bajo y su desarrollo físico se había estancado. Las visitas al hospital eran semanales, con equipos de pediatras, nutriólogos y psicólogos infantiles tratando de comprender la raíz del problema. El diagnóstico consensuado era trauma psicológico severo, manifestado como rechazo alimentario, pero ninguno de los profesionales tenía una solución práctica que funcionara. La terapia de juego, las sesiones con psicólogos especializados en trauma infantil, las técnicas de desensibilización progresiva, nada lograba quebrar la barrera que los gemelos habían construido alrededor de la comida. Rodrigo Castellanos estaba al borde del colapso. Su empresa demandaba atención constante, pero su mente estaba consumida por la angustia de ver a sus hijos deteriorarse físicamente día tras día. Había perdido 15 kilos, dormía apenas 3 horas por noche y había desarrollado una úlcera gástrica por el estrés constante. Su familia extendida ofrecía apoyo, pero nadie podía comprender realmente la magnitud del problema. Los abuelos venían frecuentemente, pero salían llorando al ver a los pequeños tan delgados y frágiles. Los tíos sugerían soluciones simplistas que ya habían sido intentadas sin éxito. Rodrigo se sentía completamente solo en su batalla por salvar a sus hijos, enfrentando un enemigo invisible que ningún recurso económico parecía poder vencer. Fue doña Marta, la asistente administrativa de Rodrigo, que llevaba trabajando con él desde los inicios de su empresa, quien sugirió contratar a Rosa Delgado. Doña Marta había conocido a Rosa años atrás en su pueblo natal de Atotonilco el Alto, un municipio pequeño en los altos de Jalisco, conocido por sus tradiciones rurales y su gente trabajadora. Rosa era sobrina de una amiga cercana de doña Marta y tenía reputación en el pueblo de ser extraordinariamente buena con los niños, especialmente con aquellos que presentaban dificultades. No tenía educación formal más allá de la secundaria, ni certificaciones culinarias, ni entrenamientos especializados. Su experiencia provenía de haber criado a sus 5 hermanos menores después de que su madre muriera de cáncer cuando Rosa tenía apenas 16 años. Ahora, a los 32 años, Rosa trabajaba como empleada doméstica en casas de Guadalajara, enviando la mayor parte de su salario a su padre anciano y sus hermanos que aún estudiaban. Rodrigo estaba escéptico. Después de 7 empleadas altamente calificadas que habían fracasado, ¿qué podría lograr una mucama rural sin credenciales impresionantes? Pero la desesperación finalmente venció su escepticismo. Los médicos habían advertido que si los gemelos no comenzaban a comer alimentos sólidos pronto, sería necesario hospitalizarlos e instalar tubos de alimentación, un procedimiento traumático que podría empeorar su estado psicológico. Rodrigo decidió darle una oportunidad a Rosa, aunque en su interior dudaba que fuera diferente de todas las demás. Rosa Delgado llegó a la mansión Castellanos un martes por la mañana, cargando una pequeña maleta con su ropa y una bolsa de tela desgastada que contenía sus pertenencias personales. Vestía un vestido sencillo de algodón, zapatos prácticos gastados por el uso y llevaba el cabello negro recogido en una trenza larga que caía por su espalda. Su rostro moreno mostraba las marcas del trabajo duro bajo el sol, pero sus ojos oscuros brillaban con una calidez genuina y una serenidad que contrastaba con la tensión que permeaba cada rincón de aquella casa elegante. Cuando Rodrigo la recibió en la entrada,
Notó inmediatamente que Rosa no mostraba ninguna intimidación ante el lujo que la rodeaba. No miraba asombrada los techos altos ni los muebles costosos. Su atención estaba completamente enfocada en comprender la situación que enfrentaría. Rodrigo le explicó la situación con voz cansada, describiendo los 5 meses de intentos fallidos, las 7 empleadas anteriores, las hospitalizaciones frecuentes y la desesperación creciente. Rosa escuchaba atentamente sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con expresión seria. Cuando Rodrigo terminó su explicación, ella hizo una sola pregunta que lo tomó por sorpresa por su simpleza. ¿Los niños extrañan a su mamá? La pregunta era tan obvia que Rodrigo casi se sintió tonto por no haberla considerado como el centro absoluto del problema. Por supuesto que extrañaban a Valentina. Por supuesto que su rechazo a la comida estaba conectado con la pérdida de quien los alimentaba con amor cada día. Pero ninguno de los profesionales había abordado el problema desde ese ángulo tan directo y humano. Rosa pidió permiso para conocer a los gemelos inmediatamente. Rodrigo la condujo al segundo piso donde Pietro y Mateo jugaban silenciosamente en su habitación, supervisados por una nana que parecía exhausta. Los niños eran idénticos, con cabello castaño claro, ojos verdes heredados del padre y complexiones alarmantemente delgadas que revelaban costillas y extremidades frágiles. Vestían pijamas de diseñador que colgaban holgadas en sus cuerpecitos desnutridos. Cuando Rosa entró a la habitación, los gemelos levantaron la vista brevemente, pero regresaron rápidamente a sus juguetes, sin mostrar mayor interés. Rosa no se acercó inmediatamente. Se sentó en el piso cerca de la puerta, manteniendo distancia respetuosa, y simplemente observó a los niños jugar. No intentó conversar ni llamar su atención. Permanecía quieta, con las manos en el regazo, respirando pausadamente y emanando una calma que parecía llenar gradualmente el espacio. Después de varios minutos, Pietro miró hacia ella con curiosidad. Rosa le sonrió gentilmente, pero no dijo nada. Mateo también volteó, observando a aquella mujer desconocida que no actuaba como todas las demás que habían venido antes. Las empleadas anteriores siempre llegaban con energía excesiva, sonrisas forzadas e intentos inmediatos de ganarse a los niños con promesas de juegos o golosinas. Rosa era diferente. No prometía nada, no presionaba, no invadía su espacio. Simplemente estaba ahí presente y serena. Después de 20 minutos de silencio compartido, Pietro se levantó lentamente y caminó hacia Rosa. Se detuvo a medio metro de distancia, estudiándola con sus ojos verdes, llenos de una tristeza que partía el corazón. Rosa extendió la mano suavemente, sin moverse más cerca, permitiendo que el niño decidiera si quería acercarse. Pietro observó la mano morena y trabajada de Rosa, tan diferente de las manos suaves y cuidadas de su madre y de las empleadas anteriores. Después de un momento de vacilación, puso su manita pequeña y fría sobre la palma de Rosa. Ella cerró los dedos, gentilmente, alrededor de la mano del niño, dándole un apretón suave y cálido. No dijo nada. No necesitaba palabras. El contacto hablaba por sí mismo. Mateo, viendo que su hermano había tomado la iniciativa, también se acercó y tomó la otra mano de Rosa. Los tres permanecieron así, conectados en silencio, mientras algo inexplicable pero profundamente sanador comenzaba a tejerse entre ellos. Rodrigo observaba desde la puerta con lágrimas corriendo por su rostro. Ninguna de las empleadas anteriores había logrado ese nivel de conexión física con los gemelos en semanas de intentos. Rosa lo había conseguido en menos de media hora, simplemente estando presente, sin agenda, sin expectativas, sin presiones. Esa noche, durante la cena, Rosa preparó el platillo más simple que pudiera imaginarse: frijoles refritos con queso fresco,
tortillas hechas a mano y un poco de aguacate machacado. Nada sofisticado, nada elaborado, solo comida humilde y honesta del tipo que se comía en cualquier hogar rural de Jalisco. Cuando Rodrigo vio el menú tan básico, se sintió decepcionado, pensando que Rosa no comprendía las expectativas culinarias de una casa como la suya. Pero Rosa le explicó con voz tranquila pero firme: «Señor Rodrigo, los niños no necesitan comida cara o bonita. Necesitan comida que se sienta como hogar, como amor, como los brazos de una madre abrazándolos». Rosa nos sentó a los gemelos en la formal mesa del comedor donde las empleadas anteriores habían intentado alimentarlos. En cambio, extendió un mantel viejo en el piso de la cocina, creando un pequeño picnic improvisado. Puso los platos sencillos de barro que había traído de su pueblo, tan diferentes de la vajilla de porcelana fina que usaba la familia habitualmente. Se sentó en el piso con las piernas cruzadas e invitó a los gemelos a sentarse con ella. Pietro y Mateo se acercaron curiosos, pero recelosos, habiendo aprendido durante meses que cualquier situación relacionada con comida terminaba en presión y frustración. Rosa no les ofreció comida inmediatamente. Primero, se sirvió ella misma un plato pequeño y comenzó a comer con evidente disfrute, haciendo pequeños sonidos de satisfacción. Estos frijolitos me recuerdan a mi mamacita», dijo conversando consigo misma, no dirigiéndose directamente a los niños. «Ella hacía los mejores frijoles de todo Atotonilco. Me enseñó cuando yo tenía 7 años. Decía que los frijoles necesitan amor para quedar buenos, que hay que cantarles mientras se cocinan». Tomó una tortilla y la partió con las manos, usando un pedazo para recoger frijoles y aguacate. «Mi mamá decía que la mejor manera de comer frijoles es con las manos, sintiendo la comida antes de probarla». Pietro observaba fascinado. Ninguna de las empleadas anteriores había comido frente a ellos de esa manera tan despreocupada y genuina. Todas estaban demasiado enfocadas en hacer que ellos comieran para pensar en alimentarse a sí mismas. Rosa continuó su comida tranquila, ocasionalmente compartiendo recuerdos de su madre y de su infancia en el pueblo. Hablaba del mercado donde su mamá compraba los ingredientes, de las señoras que vendían queso fresco todas las mañanas, del panadero que les regalaba pan dulce cuando pasaban temprano por su tienda. Sus historias pintaban un mundo cálido y lleno de conexiones humanas, simples, pero profundas. Después de varios minutos, Mateo extendió la mano tímidamente hacia el plato de Rosa. Ella no reaccionó de forma exagerada ni llamó atención al gesto. Simplemente tomó un pedacito pequeño de tortilla con frijoles y lo colocó en la palma abierta del niño. Mateo observó la comida en su mano por un largo momento. Rosa continuó comiendo su propio plato, tarareando una canción suave que su madre solía cantar. No miraba directamente a Mateo, no esperaba expectante, no presionaba de ninguna forma. Simplemente existía en ese espacio compartido, ofreciendo su presencia tranquila como un ancla segura. Mateo acercó el pedacito de tortilla a su nariz y lo olió. Luego, en un movimiento tan rápido que casi pasó desapercibido, tocó la comida con la punta de la lengua. Rosa no reaccionó, continuó tarareando suavemente. Mateo dio un mordisco pequeñísimo, apenas probando los frijoles. Su rostro mostró sorpresa, como si hubiera esperado algo diferente. Masticó lentamente, procesando no solo el sabor, sino también las emociones complejas que la acción de comer despertaba en él. Después de un momento eterno, tragó ese primer bocado que había tomado en casi 6 meses. Rodrigo, observando desde la entrada de la cocina, donde Rosa le había indicado que esperara silenciosamente, sintió que sus piernas cedían. Tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta para no caer de rodillas.
Su hijo, su pequeño Mateo, que se había negado obstinadamente a comer durante medio año, acababa de tragar voluntariamente un pedacito de comida. Lágrimas corrían sin control por su rostro, mientras reprimía el impulso de correr y abrazar a su hijo, sabiendo instintivamente que cualquier interrupción podría romper el momento mágico que Rosa había creado. Pietro, viendo que su hermano gemelo había comido sin consecuencias negativas, también extendió su mano. Rosa le ofreció otro pedacito de tortilla con frijoles, manteniendo la misma actitud tranquila y despreocupada. Pietro repitió el proceso de su hermano: oler, tocar con la lengua, finalmente morder. Su mordida fue un poquito más grande que la de Mateo, y masticó con expresión pensativa antes de tragar. Los gemelos se miraron entre sí, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los hermanos muy cercanos comprenden. Habían cruzado juntos una barrera invisible que los había aprisionado durante meses. Rosa continuó su comida sin celebraciones exageradas. Después de unos minutos, ofreció a cada gemelo otro pedacito pequeño. Esta vez ambos aceptaron con menos vacilación. Luego, otro pedacito más. Rosa estableció un ritmo pausado, sin prisa, permitiendo que los niños procesaran cada bocado tanto física como emocionalmente. No intentó hacer que comieran grandes cantidades. Sabía instintivamente que la cantidad no importaba esa noche. Lo que importaba era quebrar la asociación entre comida y trauma, reemplazarla con una nueva conexión entre comida y seguridad, entre alimentarse y sentirse amado. Cuando los gemelos indicaron que habían tenido suficiente, Rosa no insistió en que comieran más. Simplemente recogió los platos y limpió el área mientras tarareaba esa misma canción suave. Pietro y Mateo permanecieron sentados en el mantel en el piso, observándola con expresiones menos tensas de lo que habían estado en meses. Rosa mojó un trapo limpio en agua tibia y se arrodilló frente a ellos. «¿Me permiten limpiarles las manitas y las caritas?», preguntó suavemente. Los niños extendieron sus manos y Rosa las limpió con movimientos gentiles y cuidadosos, cantando bajito esa canción que ya estaba empezando a asociarse en las mentes infantiles con seguridad y amor. Rodrigo entró finalmente a la cocina cuando Rosa terminó de limpiar. Se arrodilló frente a sus hijos, luchando por controlar su voz emocionada. «¿Comieron, mis amores? ¿Probaron la comida de Rosa?». Pietro asintió solemnemente. «Sabe como si mamá la hubiera hecho», dijo con su vocecita pequeña que Rodrigo no había escuchado mencionar a Valentina en meses. «Mamá hacía tortillas a veces». La afirmación era verdad. Valentina, a pesar de su educación privilegiada y su vida de comodidades, había disfrutado cocinar ocasionalmente platillos tradicionales mexicanos, especialmente tortillas hechas a mano que preparaba en los raros fines de semana cuando no tenía compromisos sociales. Rosa sonrió con ternura. «Tu mamita debe haber sido una mujer muy especial para enseñarte a reconocer tortillas hechas con amor», le dijo a Pietro. «Ella está orgullosa de ti ahora, viéndote desde el cielo, feliz porque estás comiendo para crecer fuerte y sano». Mateo, que había permanecido callado, finalmente habló con voz casi inaudible. «¿Mamá puede vernos?». Rosa asintió con certeza absoluta. «Claro que sí, mi niño. Las mamás siempre cuidan a sus bebés, estén en la tierra o en el cielo. Tu mamá me mandó aquí para ayudarlos a recordar que comer es bueno, que la comida nos da fuerza para vivir y jugar y ser felices. Ella quiere que estén sanos». Aquella noche, Rodrigo durmió profundamente por primera vez en casi medio año. Soñó con Valentina, con su sonrisa luminosa y su risa contagiosa. En el sueño, ella le decía que dejara de luchar solo, que aceptara la ayuda que el universo le había enviado en forma de una mucama humilde del pueblo.
Cuando despertó a la mañana siguiente, sintió una paz extraña pero bienvenida instalándose en su pecho. Por primera vez desde el accidente tenía esperanza real de que sus hijos se recuperarían. Los días siguientes revelaron el verdadero genio de Rosa en su enfoque completamente diferente al de todas las empleadas anteriores. No intentaba que los gemelos comieran grandes cantidades, ni se preocupaba por cumplir requerimientos nutricionales complejos. Su estrategia era mucho más fundamental: reconstruir la asociación positiva entre comida, amor y seguridad que había sido destruida por el trauma. Cada comida se convertía en un pequeño ritual de conexión emocional más que en una sesión de alimentación. Para el desayuno del segundo día, Rosa preparó atole de maíz con canela, una bebida tradicional mexicana que ella misma había disfrutado desde niña. Sentó a los gemelos en la cocina y les contó mientras preparaba el atole sobre las mañanas frías en Atotonilco, cuando su madre hacía esta bebida para calentar a toda la familia antes de que salieran a trabajar en el campo. Explicó cómo el maíz era sagrado para los pueblos originarios de México, cómo sus ancestros creían que los humanos fueron creados del maíz por los dioses. Las historias capturaban la imaginación de Pietro y Mateo de una manera que las presentaciones elaboradas y los platos decorados nunca habían logrado. Rosa les ofreció el atole en tazas pequeñas de barro, no en las tazas de porcelana fina del comedor formal. Los gemelos sostuvieron las tazas tibias entre sus manos, sintiendo el calor reconfortante. Rosa bebía su propia taza, haciendo pequeños sonidos de satisfacción. «Prueben solo un poquito», sugirió sin presión. «Si no les gusta, no hay problema. Podemos probar otra cosa». Esa falta de presión, esa aceptación total de que rechazar estaba bien, era radicalmente diferente de lo que los niños habían experimentado con las empleadas anteriores, que obviamente necesitaban que comieran para sentirse exitosas en su trabajo. Mateo probó primero, tomando un sorbo pequeñito. El atole era dulce y cremoso, con un sabor reconfortante que le recordaba vagamente a algo que había probado mucho tiempo atrás, quizás cuando era bebé y su madre le daba alimentos suaves y cálidos. Pietro siguió el ejemplo de su hermano. Ambos tomaron varios sorbos pequeños, no terminando la taza completa, pero consumiendo más líquido nutritivo del que habían tomado en semanas. Rosa no hizo aspavientos ni los llenó de elogios exagerados. Simplemente asintió con aprobación tranquila y recogió las tazas cuando los niños indicaron que habían terminado. En los días siguientes, Rosa introdujo gradualmente diferentes alimentos, siempre acompañados de historias y siempre presentados de formas que evocaban calidez hogareña más que sofisticación culinaria. Hizo quesadillas de queso fresco, contándoles sobre la vaca lechera que su familia tenía cuando era niña y cómo aprendió a hacer queso con su madre. Preparó arroz con leche, explicando cómo este postre se hacía para celebraciones especiales en su pueblo. Cocinó sopa de verduras, describiendo el jardín que su padre cultivaba detrás de su casa humilde. Cada platillo venía con historias que humanizaban la comida, que la conectaban con amor, familia y tradición, en lugar de con nutrición clínica o presentación artística. Rosa también cambió completamente el ambiente de las comidas. Nunca comían en el comedor formal con su mesa larga y sus sillas rígidas. En cambio, hacían picnics en el jardín, sentados sobre mantas, o comían en la cocina en la pequeña mesa donde normalmente comía el personal, o incluso ocasionalmente en la habitación de los gemelos si ellos lo pedían. Rosa eliminó toda la formalidad y estructura rígida que había caracterizado las comidas en la mansión Castellanos, reemplazándola con una casualidad relajada que reducía la ansiedad de los niños. Más importante aún, Rosa nunca comía sin que los gemelos también comieran algo,
aunque fuera un bocado minúsculo. Estableció una rutina donde ella se servía primero, comía un poco mostrando disfrute genuino, y luego ofrecía a los niños participar si querían. No había obligación, no había consecuencias por rechazar, no había negociaciones ni sobornos. Solo una invitación suave a compartir una experiencia que claramente era placentera para Rosa. Los gemelos, viéndola disfrutar tan obviamente de la comida, comenzaron a sentir curiosidad en lugar de miedo. Durante la segunda semana sucedió algo extraordinario que confirmó la profunda conexión que Rosa estaba formando con los gemelos. Era un sábado por la tarde y Rodrigo había llevado a los niños al parque cercano en el fraccionamiento Puerta de Hierro para que jugaran un poco y tomaran aire fresco. Rosa se había quedado en la casa preparando la cena. Cuando regresaron, Pietro y Mateo corrieron inmediatamente a la cocina buscando a Rosa, ignorando completamente a su padre. ¡Rosa! ¡Rosa!, gritaban emocionados. Vimos un perrito en el parque y nos acordamos de ti porque dijiste que tenías un perrito cuando eras niña. Rosa se secó las manos y se agachó para quedar a la altura de los niños, escuchando atentamente mientras ellos le contaban con lujo de detalles sobre el perro que habían visto. Rodrigo observaba la escena con emociones complejas. Por un lado, estaba infinitamente agradecido de que sus hijos finalmente estuvieran comportándose como niños normales, emocionándose por cosas simples, comunicándose libremente. Por otro lado, sentía una punzada de celos al darse cuenta de que Rosa se había convertido en la figura central en las vidas de sus hijos de una manera que él había luchado por lograr desde la muerte de Valentina. Esa noche, después de que los gemelos se durmieron, Rodrigo invitó a Rosa a sentarse con él en la sala para conversar. Ella aceptó tímidamente, claramente incómoda con romper la barrera entre empleador y empleada. Rodrigo le sirvió un té de manzanilla y se sentó frente a ella buscando las palabras correctas. «Rosa», comenzó con voz emocionada, «no sé cómo agradecerte lo que has hecho por mis hijos. En 2 semanas has logrado más que 7 empleadas y docenas de médicos en 6 meses. Pietro y Mateo están comiendo, están conversando, están vivos nuevamente. ¿Cómo lo hiciste?» Rosa bajó la mirada a su taza de té, pensando cuidadosamente antes de responder. «Señor Rodrigo», dijo finalmente con su voz suave, «yo no hice nada especial. Solo los amé. Los niños sienten cuando alguien los ama de verdad, sin condiciones, sin expectativas. Sus otras empleadas eran profesionales que hacían su trabajo bien, pero para ellas los gemelos eran un problema que resolver. Para mí, son niños que perdieron a su mamá y necesitan sentir que alguien los cuida como una mamá lo haría». Hizo una pausa, secándose discretamente una lágrima. «Yo también perdí a mi mamá cuando era joven. Sé cómo se siente ese vacío que nada puede llenar completamente. Los niños no necesitaban comida sofisticada ni técnicas especiales. Necesitaban sentir que alguien los alimentaba con amor, como sus mamás siempre hacen». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Valentina los alimentaba con tanto amor», dijo con voz quebrada. Cada comida era un evento especial para ella. No dejaba que las nanas los alimentaran cuando era posible. Decía que darles de comer era su forma de demostrarles amor cada día. Rosa asintió comprendiendo. «Por eso rechazaban la comida, señor Rodrigo. No era solo trauma por verla morir. Era que la comida les recordaba a su mamá, y comer sin ella se sentía como traicionarla, como aceptar que se había ido para siempre. Necesitaban permiso para comer nuevamente sin sentir que estaban abandonándola». «¿Y tú les diste ese permiso?», Rodrigo preguntó.
Les ayudé a entender que su mamá quiere que coman, que ella los cuida desde el cielo y que se pone feliz cuando los ve comer y crecer fuertes. Les di permiso para seguir viviendo sin sentir culpa por ello. Y también, Rosa agregó tímidamente, les mostré que alguien más podía darles comida con amor sin intentar reemplazar a su mamá. Yo nunca pretendería ser su madre, pero puedo amarlos y cuidarlos honrando la memoria de ella. Rodrigo se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la sala, demasiado emocionado para permanecer sentado. Rosa, quiero ofrecerte un puesto permanente aquí, no como empleada temporal, sino como parte de nuestra familia. Los gemelos te necesitan, yo te necesito. Lo que sea que estés ganando en tu otro trabajo, te pagaré el doble, el triple si es necesario. Solo por favor no te vayas nunca. Rosa lo miró con ojos muy abiertos, claramente abrumada por la propuesta. Señor Rodrigo, yo... comenzó, pero él la interrumpió. Llámame solo Rodrigo, por favor, y no me respondas ahora. Piénsalo. Solo sé que transformaste nuestras vidas y te estaremos eternamente agradecidos. Rosa asintió silenciosamente, claramente necesitando tiempo para procesar la oferta inesperada que cambiaría completamente su situación de vida. Los meses siguientes trajeron una transformación completa, no solo en los gemelos, sino en toda la dinámica de la Casa Castellanos. Rosa aceptó la posición permanente, mudándose a una habitación cómoda en la planta baja de la mansión, cerca de la cocina pero con privacidad completa. Su presencia constante permitió que Pietro y Mateo establecieran rutinas saludables alrededor de la comida, que gradualmente se convirtieron en hábitos permanentes. El peso de los niños comenzó a aumentar, su energía se incrementó notablemente y su desarrollo físico se reanudó después de meses de estancamiento. Pero más allá de los cambios físicos evidentes, la transformación emocional era aún más profunda. Los gemelos que habían sido silenciosos y retraídos ahora reían frecuentemente, jugaban con energía y conversaban incansablemente sobre todo lo que observaban en el mundo. Rosa se convirtió en su confidente constante, la persona a quien corrían para mostrar cada descubrimiento, cada pregunta, cada emoción. Rodrigo observaba esta conexión con una mezcla de alivio, gratitud y una ternura creciente hacia la mujer humilde que había salvado a su familia. Rosa también comenzó a hacer cambios graduales en toda la casa. Despidió a varios del personal que mantenían la mansión funcionando como un hotel impersonal y frío. Introdujo elementos que hacían el espacio sentirse más como un hogar donde vivía una familia real. Flores frescas del mercado local reemplazaron los arreglos costosos, pero sin alma de floristerías exclusivas. Fotos familiares comenzaron a aparecer en marcos sencillos sobre mesas y estantes. La cocina, que había sido territorio exclusivo del personal, se convirtió en el corazón de la casa donde todos pasaban tiempo juntos. Rosa enseñó a los gemelos a ayudar con tareas simples de cocina apropiadas para su edad. Pietro aprendió a mezclar ingredientes en tazones. Mateo se especializó en decorar platillos con hierbas frescas. Cocinaban juntos casi todas las tardes, conversando sobre el día mientras preparaban la cena. Estas sesiones se convirtieron en tiempo sagrado de conexión familiar que Rodrigo intentaba nunca perderse, llegando temprano de la oficina para sentarse en un banquito en la cocina y observar a sus hijos florecer bajo la tutela amorosa de Rosa. Durante el cuarto mes de Rosa en la casa, sucedió algo que cambió fundamentalmente la relación entre ella y Rodrigo. Era un viernes por la noche, y los gemelos estaban en una pijamada en casa de sus primos bajo el cuidado de la hermana de Valentina. Rodrigo llegó a casa más tarde de lo usual, exhausto después de una semana particularmente estresante de negociaciones empresariales complejas.
Encontró a Rosa en la cocina preparando té de tila, su remedio habitual para el estrés y la ansiedad. «Te ves agotado», Rosa observó cuando Rodrigo entró arrastrando los pies. «Siéntate. Te voy a preparar algo que mi mamá hacía para mi papá cuando llegaba cansado del campo». Sin esperar respuesta, sirvió 2 tazas del té aromático y comenzó a calentar tortillas en el comal. Preparó un plato sencillo de huevos revueltos con salsa verde y frijoles refritos, el tipo de comida reconfortante que satisface el alma más que el estómago. Colocó el plato frente a Rodrigo con una sonrisa gentil. «Come, te va a hacer bien». Rodrigo, que normalmente cenaba platillos elaborados en restaurantes elegantes durante sus cenas de negocios o comía preparaciones sofisticadas cuando comía en casa, miró el plato humilde con sorpresa. Pero cuando probó el primer bocado, algo se rompió dentro de él. No era la comida en sí, aunque estaba deliciosa en su simpleza. Era el acto de ser cuidado por alguien que no esperaba nada a cambio, que ofrecía su atención y su preocupación genuina simplemente porque así era ella. Rodrigo se dio cuenta en ese momento de lo solo que había estado desde la muerte de Valentina, de cómo había estado funcionando en piloto automático, cuidando a sus hijos, pero sin nadie que lo cuidara a él. «Rosa», dijo con voz emocionada después de comer en silencio por varios minutos. «Gracias, no solo por la comida, sino por todo, por cuidar a mis hijos, por transformar esta casa en un hogar nuevamente, por cuidarme a mí también». Rosa bajó la mirada, claramente conmovida. «Es mi honor cuidarlos a todos ustedes», respondió suavemente. «Esta familia me ha dado más de lo que podría haber soñado. Un hogar, seguridad, propósito. Yo soy quien debería estar agradecida». Rodrigo la miró realmente por primera vez, no como la empleada que había salvado a sus hijos, sino como la mujer extraordinaria que había traído vida de vuelta a su existencia vacía. Vio la bondad en sus ojos oscuros, la fortaleza en su postura a pesar de una vida de trabajo duro, la belleza natural de alguien cuya alma hermosa se reflejaba en su rostro sereno. Sintió algo moviéndose en su pecho, una calidez que no había experimentado desde que Valentina vivía. No era exactamente lo mismo que había sentido por su esposa, pero era algo igualmente profundo y verdadero a su manera única. Los siguientes meses vieron el florecimiento gradual de algo más que gratitud entre Rodrigo y Rosa. Comenzaron a pasar más tiempo conversando después de que los gemelos se dormían, compartiendo historias sobre sus vidas, sus miedos, sus esperanzas. Rodrigo le contó sobre los primeros años de su empresa, sobre las luchas y los triunfos, sobre cómo Valentina había sido su mayor apoyo en los momentos difíciles. Rosa compartió sobre su infancia en el pueblo, sobre la responsabilidad de criar a sus hermanos menores después de la muerte de su madre, sobre las dificultades de trabajar en casas ajenas, siempre manteniéndose fiel a sus valores. Descubrieron afinidades inesperadas a pesar de sus orígenes completamente diferentes. Ambos valoraban la familia sobre todo lo demás. Ambos habían aprendido sobre resiliencia a través de pérdidas dolorosas. Ambos creían en la importancia de la honestidad, el trabajo duro y la compasión. Las conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas, revelando vulnerabilidades que ninguno de los dos compartía fácilmente con otros. Pietro y Mateo, con la intuición especial de los niños, comenzaron a notar el cambio en la dinámica entre su padre y Rosa. Hacían comentarios inocentes como «papá sonríe mucho cuando Rosa está cerca» o «Rosa se pone bonita cuando papá llega a casa». Los gemelos claramente aprobaban cualquier conexión que pudiera estar formándose, habiendo llegado a amar a Rosa profundamente y deseando que se quedara con ellos para siempre.
Fue en el cumpleaños de los gemelos, exactamente un año después del accidente que los había traumatizado, cuando Rodrigo finalmente reconoció lo que sentía. Rosa había organizado una pequeña fiesta íntima en el jardín, invitando solo a los primos y los abuelos paternos de los niños. Decoró con globos de colores y preparó un pastel de 3 leches desde cero, el favorito de los gemelos. Cuando llegó el momento de cantar Las Mañanitas, Rosa lideró la canción con su voz dulce y Rodrigo la observó mientras cantaba rodeada de niños felices, su rostro iluminado por la alegría genuina de ver a Pietro y Mateo celebrando rodeados de amor. Se dio cuenta en ese momento de que estaba enamorado de Rosa Delgado. No era una traición a la memoria de Valentina, era un nuevo capítulo en su vida, diferente pero igualmente válido. Rosa no reemplazaba a su esposa fallecida. Ella era algo completamente nuevo, alguien que había llegado en el momento exacto en que su familia la necesitaba desesperadamente. Alguien cuya capacidad de amar incondicionalmente había salvado no solo a sus hijos, sino también a él mismo de una vida de funcionamiento mecánico sin verdadera alegría. Después de que los invitados se fueron y los gemelos fueron acostados exhaustos pero felices, Rodrigo encontró a Rosa limpiando los restos de la fiesta en el jardín. La detuvo gentilmente, tomando sus manos entre las suyas. «Rosa, necesito decirte algo», comenzó con voz temblorosa por la emoción y el nerviosismo. «Este último año ha sido el más transformador de mi vida. Tú no solo salvaste a mis hijos, me salvaste a mí, trajiste luz de vuelta a esta casa, nos enseñaste a vivir nuevamente, nos recordaste que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas». Rosa lo miraba con ojos muy abiertos, claramente entendiendo hacia dónde se dirigía, pero sin atreverse a creerlo. «Rodrigo», comenzó, pero él gentilmente puso un dedo sobre sus labios. «Déjame terminar, por favor. Me enamoré de ti, Rosa, de tu bondad, tu paciencia, tu capacidad infinita de amar, de la manera en que haces que todo sea mejor simplemente estando presente. Sé que somos de mundos diferentes, sé que la sociedad dirá que no tiene sentido, pero no me importa nada de eso. Querrías considerar la posibilidad de construir una vida conmigo. No como empleada, sino como mi compañera, como madre de mis hijos en todos los sentidos que importan». Rosa sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante meses había luchado contra sentimientos crecientes hacia Rodrigo, convenciéndose de que era inapropiado, imposible, que solo estaba confundiendo gratitud con amor. Pero en ese momento, con él sosteniendo sus manos y mirándola con tal vulnerabilidad y sinceridad, supo que lo que sentía era real. «Yo también te amo», susurró. «No sé cuándo sucedió exactamente, pero en algún momento dejaste de ser mi empleador y te convertiste en la persona que más me importa en el mundo, después de Pietro y Mateo». Rodrigo la besó entonces, suave y reverentemente, sellando una promesa que ambos sentían en sus corazones. No fue un beso de pasión desenfrenada, sino uno de profundo compromiso y ternura mutua. Cuando se separaron, Rosa sonrió a través de sus lágrimas. «¿Qué van a decir tus amigos empresarios cuando se enteren de que te casaste con la empleada doméstica?», preguntó con una mezcla de diversión y preocupación genuina. Rodrigo se rió, sintiéndose más ligero de lo que había estado en años. «Que soy el hombre más afortunado del mundo por haber encontrado a alguien que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Y si no lo entienden, entonces no son verdaderos amigos». Hizo una pausa poniéndose más serio. «Rosa, sé que esto será un ajuste. Sé que habrá gente que juzgará, pero nada de eso importa comparado con construir una familia verdadera con la mujer que amo. Si tú estás dispuesta a enfrentar esos desafíos conmigo, he enfrentado cosas mucho más difíciles en mi vida.
Rosa respondió con la fortaleza tranquila que la caracterizaba. Criar a 5 hermanos sola después de que murió mi mamá. Trabajar en casas donde me trataban como invisible. Mantener mi dignidad cuando otros la cuestionaban. Si podemos enfrentar juntos lo que venga, no le tengo miedo a nada. Se abrazaron entonces bajo las estrellas del jardín. 2 personas de mundos diferentes unidas por circunstancias extraordinarias y por un amor que había florecido inesperadamente de las cenizas del trauma y la pérdida. La boda se celebró 6 meses después, en una ceremonia íntima pero hermosa que fusionó las 2 realidades de la pareja. Se casaron en la pequeña iglesia del pueblo de Rosa, en Atotonilco el Alto, donde ella había sido bautizada y confirmada. La decoración fue simple pero elegante. Flores silvestres de los campos cercanos, velas hechas a mano por artesanos locales y una celebración que incluía tanto a los colegas empresariales de Rodrigo como a los vecinos humildes del pueblo de Rosa. Pietro y Mateo fueron los pajes principales, vestidos con trajes tradicionales de charro que Rosa les había mandado hacer especialmente. Los niños estaban radiantes de felicidad, habiendo declarado repetidamente a quien quisiera escuchar que ahora tendrían una mamá oficial que ya amaban con todo su corazón. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía objeciones, Mateo gritó espontáneamente: «¡Nadie! Todos queremos que Rosa sea nuestra mamá», causando risas y lágrimas en toda la congregación. En su breve discurso durante la recepción, Rodrigo habló con voz emocionada sobre cómo Rosa había llegado a su vida disfrazada de empleada, pero revelándose como un ángel enviado precisamente cuando más la necesitaban. Agradeció públicamente a las 7 empleadas anteriores que habían fracasado, porque ese fracaso había dejado espacio para que Rosa llegara y transformara sus vidas de maneras que nadie más hubiera podido lograr. Reconoció que su amor por Rosa no borraba su amor por Valentina, pero que el corazón humano tiene capacidad infinita de amar si se permite abrirse nuevamente después de la pérdida. Rosa, por su parte, dio un discurso que dejó a pocos ojos secos. Habló sobre cómo había llegado a Guadalajara sintiendo que su vida estaba destinada a ser una de servicio silencioso sin reconocimiento ni amor propio. Agradeció a Rodrigo no solo por amarla, sino por ver su valor cuando la sociedad le había enseñado a minimizarse a sí misma. Pero sobre todo, agradeció a Pietro y Mateo por enseñarle que la maternidad no requiere dar a luz, sino abrir el corazón para amar incondicionalmente. «Ustedes me eligieron primero», les dijo a los gemelos que estaban sentados en primera fila. «Y al hacerlo, me enseñaron que merecía ser amada. Siempre seré su mamá Rosa, y siempre honraré la memoria de su primera mamá que los trajo al mundo». Los años siguientes trajeron una felicidad estable y profunda a la familia Castellanos Delgado. Rosa se adaptó gradualmente a su nuevo rol, nunca olvidando sus raíces humildes, pero creciendo en confianza como colideraba la familia junto a Rodrigo. Mantuvo su calidez natural y su enfoque práctico hacia la vida, contrarrestando perfectamente la tendencia de Rodrigo hacia la preocupación excesiva por problemas de negocios. Juntos formaron un equipo balanceado que proporcionó a Pietro y Mateo un ambiente de amor incondicional, seguridad emocional y valores sólidos. Los gemelos florecieron de maneras que sobrepasaban las esperanzas más optimistas. No solo recuperaron completamente su salud física, sino que se convirtieron en niños emocionalmente inteligentes, compasivos y seguros de sí mismos. Frecuentemente hablaban de su primera mamá en el cielo y su mamá Rosa en la tierra, comprendiendo con sabiduría notable para su edad que podían honrar la memoria de Valentina mientras amaban plenamente a Rosa. No había conflicto en sus corazones, solo gratitud
por haber sido amados por dos madres extraordinarias. Rosa nunca abandonó completamente su identidad original. Mantenía lazos fuertes con su pueblo natal, visitando regularmente y ayudando a financiar mejoras en la escuela local y el centro de salud comunitario. Inspiró a otras mujeres trabajadoras al mostrarles que podían mantener su dignidad y sus valores incluso mientras ascendían social y económicamente. Nunca se avergonzó de su pasado como empleada doméstica, por el contrario, lo mencionaba orgullosamente como parte esencial de su identidad y de cómo había llegado a conocer a su familia. Rodrigo, por su parte, aprendió lecciones profundas de Rosa sobre lo que realmente importaba en la vida. Comenzó a pasar menos tiempo obsesionándose con negocios y más tiempo presente con su familia. Implementó cambios en su empresa para mejorar las condiciones de los trabajadores, especialmente el personal de limpieza y mantenimiento, habiendo desarrollado un nuevo respeto por el trabajo doméstico al presenciar la dedicación y habilidad que Rosa traía a cada tarea. Se convirtió en un defensor vocal de mejores condiciones laborales para empleadas domésticas en México, usando su influencia empresarial para impulsar cambios legislativos. Cuando los gemelos cumplieron 8 años, Rosa y Rodrigo les contaron la historia completa de cómo se habían conocido, sin omitir los meses oscuros de rechazo alimentario y trauma. Pietro y Mateo escucharon fascinados, apenas recordando ese tiempo terrible, pero comprendiendo su gravedad. Así que mamá Rosa literalmente nos salvó la vida. Pietro resumió con su manera característica de ir directo al punto esencial. Y luego papá fue lo suficientemente inteligente para enamorarse de ella para que se quedara para siempre, Mateo agregó con satisfacción. La historia de la familia Castellanos Delgado se convirtió en leyenda entre los círculos sociales de Guadalajara. Algunos la veían como un cuento de hadas moderno, otros como una lección de humildad sobre reconocer el valor humano por encima de las distinciones de clase. Para Rosa y Rodrigo, era simplemente su vida, construida sobre cimientos de amor genuino, respeto mutuo y el reconocimiento de que a veces las respuestas a nuestros problemas más desesperados llegan en los paquetes más inesperados. Rosa continuó cocinando platillos humildes junto con preparaciones más sofisticadas, manteniendo siempre esa conexión con la comida como expresión de amor que había sido clave para sanar a los gemelos. Pietro y Mateo crecieron con aprecio genuino tanto por tacos de carnitas de un puesto callejero como por cenas en restaurantes exclusivos, entendiendo que el valor de la comida radica en el amor con que se prepara y comparte, no en su precio o presentación. En los momentos tranquilos cuando la familia se reunía para cenar, ya fuera en la mesa formal del comedor o en picnics improvisados en el jardín, Rodrigo frecuentemente hacía una pausa para observar la escena. Sus hijos sanos y felices, conversando animadamente. Rosa sirviendo comida con esa sonrisa serena que él había llegado a amar tan profundamente. El espacio antes frío y silencioso, ahora lleno de vida, risas y amor. Pensaba en las 7 empleadas que habían intentado y fracasado, en los meses de desesperación, cuando creía que perdería a sus hijos al mismo abismo de dolor que se había llevado a Valentina. Y agradecía silenciosamente a ese universo misterioso que había traído a Rosa Delgado, una mucama humilde de un pueblo pequeño, a su vida precisamente cuando más la necesitaba. Ella había llegado sin credenciales impresionantes ni promesas grandiosas. Solo había traído su corazón enorme, su sabiduría práctica nacida de experiencia dura y su capacidad infinita de amar. Eso había sido suficiente. Más que suficiente. Había sido exactamente lo que Pietro y Mateo necesitaban para volver a comer, volver a vivir, volver a ser niños completos.
Y en el proceso de salvar a sus hijos, Rosa había salvado también a Rodrigo, enseñándole que el amor verdadero puede florecer incluso después de pérdidas devastadoras, que las familias pueden reconstruirse de formas inesperadas y que a veces los ángeles llegan a nuestras vidas disfrazados de empleadas domésticas, con manos trabajadas y corazones puros que saben exactamente lo que necesitamos, incluso cuando nosotros mismos no lo sabemos. Los gemelos que no comían encontraron su apetito nuevamente, pero más importante, encontraron una madre que los alimentaba no solo con comida, sino con amor incondicional, paciencia infinita y la certeza constante de que eran preciosos y dignos de cuidado. Y esa fue la verdadera cura que ningún profesional había podido proporcionar. El amor simple, honesto y completamente generoso de una mujer extraordinaria llamada Rosa.